Bien, amados hermanos, que la paz y la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día o tarde noche. Es para mí de grato placer y privilegio una vez más poder comunicarme con ustedes por este gran medio de comunicación que son las redes sociales. Es impensable o era impensable en el pasado el uno poder tener contacto con tantas personas, pero la ciencia, como dice el libro de Daniel, que para los postreros días o para el tiempo final se iba a aumentar, y esta es una de las razones por la que eh, hay tanta tecnología en estos días. Así que intentamos aprovechar la tecnología de la mejor forma posible. Y qué mejor forma posible que poder comunicar por estos medios sociales la palabra del Señor. Que dicho sea de paso, es la única que puede transformar, cambiar, regenerar la vida de un hombre o de una mujer que está perdida por causa del pecado. También nosotros como iglesia estamos en la mejor disposición de aprovechar este medio para llegar hasta un sinnúmero de oyentes, ya sea de índole cristiana o no, con el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Como de costumbre, hermanos, los sábados estamos transmitiendo la continuación del estudio bíblico que ya venimos durante unas semanas dando sobre los dones. Como decía el miércoles pasado, hermano, es un tema bastante largo. No quise entrar de forma inmediata con respecto a las definiciones de cuáles dones están operativos o no. Hablé de lo que es el sasacionismo o el continuismo, que son las dos posturas que hasta ahora mismo mantienen. Unos dicen que hay dones que han cesado y otros dicen que están todos los dones operativos, y hay quienes dicen hablan de la soberanía de Dios. Yo he preferido venir pausadamente enseñando un sinnúmero de cosas, de verdades añadida a esto de los dones, hermano, pero tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver con el actuar de Cristo en su iglesia y tiene que ver con el Espíritu Santo como administrador de esos dones para la iglesia. Entonces he preferido venir enseñando un sinnúmero de verdades que son esenciales para la vida del creyente. Eh, Hay quienes me han preguntado también si esto tiene que ver, lo de los dones, con la seguridad de la salvación. Y la seguridad de la salvación, hermano, nosotros, eh, si hay algo que nosotros podemos reiterar categóricamente, es que el Espíritu Santo va a dar dones realmente a los que son salvos, a los que son parte de la iglesia. Entonces podría decir, hermano, que lo que vamos a administrar, los dones que el Espíritu Santo da, somos lo que nosotros somos salvos. Son los salvos los que van a administrar los dones de la iglesia. Y el Espíritu Santo, hermano, certifica una y otra vez a través de las escrituras con respecto a la seguridad de la salvación. Dicho sea de paso, hay quienes opinan o creen y piensan, eh, basado en algunos textos bíblicos, podríamos decir hasta un poquito mal interpretados, que hablan sobre que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, hermano, entonces quiere decir que la salvación depende del esfuerzo del hombre. Y la salvación es algo que tiene que ver netamente con el Señor. Él la da y no creo que a quien Él se la da, Él se la vaya a quitar.
porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre para mentir, mucho menos para arrepentirse. Dios no tiene un borrador en el cielo que cada vez que nosotros pecamos o nos descarriamos, nos borra del libro de la vida y luego vuelve otra vez a escribirnos. Dios mantiene y sabe por presciencia quiénes van a ser salvos y quiénes no. De ende, la elección depende de él. No creo que el hombre tenga que intervenir en los aspectos de la salvación. Hay quienes piensan que sí, hermano, basado en conceptos filosóficos, no en conceptos de lo que la palabra de Dios enseña, en conceptos filosóficos. Pero ese no es el tema que nos ocupa hoy. Ya estaré dando un estudio, hermano, con respecto a este tema sobre si la salvación se pierde o no. Y estaremos analizando algunos textos bíblicos que lo que piensan así toman esos textos bíblicos para justificar la postura. Y estaremos intentando darle una explicación lo mejor posible. Pero el tema que nos ocupa hoy son los dones del Espíritu. Y dentro de esos 14 puntos que yo vengo enumerando, que vamos por el punto 9, sobre eso hablaba, hermano, eh, sobre Primera de Corintios, en su capítulo 6, el verso 19 y el verso 20. Quise traer esto a colación porque hay muchas personas, hermano, que no le dan la importancia necesaria al cuerpo. Y yo pienso, como las Sagradas Escrituras nos enseñan, que nosotros debemos prestarle atención al cuerpo y darle la importancia que Dios le da a ese contenedor, a, eh, a esa vasija que es el cuerpo. Debemos darle la importancia que Dios le da. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia naturalmente de los Corintios o Corintos, en el verso 19 y en el verso 20 de primera de Corintios capítulo 6, el verso 19 y 20 dice: oísteis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Porque hacéis o habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto el cuerpo como el espíritu, ambos son de Dios. En términos general, todos los seres humanos, hermanos, son del Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Ahora, la iglesia del Señor, que ha sido una iglesia apartada, que eso es lo que significa la palabra santo, apartado, con un propósito especial, esa iglesia que ha sido apartada, aquí el apóstol Pablo habla de que tanto el cuerpo como el espíritu, ambos son del Señor. Ahora, nosotros analizamos el miércoles pasado, hermano, la razón por la que Pablo trae esta analogía con respecto al cuerpo y habla de templo y trae esa analogía. Y nosotros mencionamos que Pablo trae esos conceptos desde allá, desde el primer testamento, de lo que tiene que ver eh, con tanto con el templo de Salomón, también tiene que ver con el aspecto del arca, no netamente con lo del arca, eh, donde la gloria de Jehová reposaba en medio del pueblo, hermano, y el pueblo podía identificar claramente que Dios estaba en ese lugar. Por lo general, se ponía en el medio del campamento, se ponía en el medio del campamento y la gloria del Señor descendía allí. Luego nosotros lo vemos en lo que es
el templo cuando Salomón lo construye allí en Primera de Reyes, donde la gloria de Dios descendió y el pueblo de Israel pudo identificar que el templo, podríamos decirlo desde este punto de vista, era la habitación de Dios, aunque nosotros sabemos que Dios, hermano, es tan grande que no puede caber en un lugar, pero el pueblo identificó que Dios moraba allí, de tal forma que el pueblo siempre mantuvo esa perspectiva con respecto al templo. Y toda la vida religiosa del pueblo de Israel siempre tornó en base a lo que es el templo. De tal forma que la gloria de Dios descendía allí. De allí saca el apóstol Pablo ese concepto. También el Señor Jesús, hablando de sí mismo y hablando de la exposición de que Él iba a entregar su cuerpo, hablando también de que Él iba a destruir el templo o iba a entregar el templo para ser destruido de una forma u otra, refiriéndose a su propio cuerpo. Y Juan lo explica claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 19, concretamente en el verso 21. El apóstol Pablo también habla de Jesús en el capítulo 2 de Colosenses, verso 9, donde dice que en él habitaba corporalmente toda la deidad de Dios. Quiere decir que en el cuerpo de Jesús habitaba toda la plenitud de Dios estaba contenida en ese cuerpo. Aunque el cuerpo estaba limitado por el tiempo y el espacio, el ser que estaba dentro de ese cuerpo no estaba limitado ni por el tiempo ni por el espacio. También hablábamos, hermano, de que hay personas que menosprecian o tratan su cuerpo con indiferencia. Otros utilizan el cuerpo como una máquina de trabajo, que solamente piensan en trabajo y trabajo y trabajo y no le dan descanso al cuerpo ni tampoco piensan en dar tiempo a las cosas del Señor. Otros emplean su cuerpo como un arma para tener poder. Y yo puse como ejemplo, hermano, los fisiculturistas. Y dentro de la iglesia de Jesucristo, hermano, y vuelvo a repetir, no es que el ejercicio corporal sea malo, todo lo contrario. La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero trayéndolo en comparación con el ejercicio espiritual, con lo que tiene que ver con la salvación. El ejercicio, el ejercicio físico con respecto a la salvación, hermano, es poco provechoso. No es que no sea provechoso, porque un cuerpo saludable naturalmente tendrá mucha más energía para poder orar, ayunar, leer la Biblia. Un cuerpo sano tendrá mucha más energía para buscar las cosas del Señor. Pero hay quienes se van a los extremos, hermano, y se convierten hasta en narcisistas, por así decirlo, y le dan a los hierros y le dan a los hierros, se meten en los gimnasios horas y horas para moldear su cuerpo, y cuando se trata de buscar al Señor o de escudriñar las escrituras, entonces estos creyentes poseen tan poco tiempo, le dedican tan poco tiempo a la edificación de su espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, hay quienes convierten su cuerpo en una alma, por así decirlo, para obtener poder. Pienso y debemos pensar juntamente con el apóstol Pablo, porque Pablo ve nuestro cuerpo como el templo de Dios o la congregación del Señor. Cuando usted va a Primera de Corintios en el capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Primero hay dos afirmaciones que Pablo hace. Primero, que somos templo del Señor, somos del Señor. Y segundo, la segunda afirmación es que hace en el verso 17, es que todo aquel que destruya el templo de Dios, Dios terminará destruyéndolo a él. Aquí está hablando, como explicaba el miércoles pasado, de aquellas personas
gobiernos, organizaciones que destruyen, hermanos, matan cristianos, destruyen iglesias, Dios terminará estableciendo su juicio con esas personas, su juicio y su justicia. Si bien es cierto, hay personas que han cometido ciertos hechos viles contra cristianos, y después el Señor, hermano, en su misericordia, le ha placido salvarlo. Ha utilizado este mismo mal que le han hecho a creyente o a iglesia para traer, hermano, un estado de conciencia a esas personas, de que somos diferentes y nuestra actitud en nuestra actitud y forma de actuar somos diferentes, y que si tenemos que entregar nuestra vida para el bien del evangelio, pues el Señor nos va a dar la fuerza en el momento determinado para hacerlo. Y viendo la actitud de comunidades cristianas y de iglesias que han sido incendiadas y de cristianos que han sido maltratados en un momento determinado, hermano, muchos de esos maltratadores eh, tiempo después se han convertido al cristianismo por el testimonio de tolerancia de aquellas personas a los cuales ellos han maltratado, que en este caso han sido cristianos, y han terminado aceptando la fe de Jesucristo. Pero en eso, hermano, Dios es el que obra y el que determina si va a establecer su juicio y su justicia con este o le va a salvar. Aquí lo que Pablo está diciendo, hermano, es que Dios terminará estableciendo su juicio y su justicia con aquellos que destruyen el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, sea cristianos independientes o individuales, o sea a nivel colectivo. En el capítulo 6, verso 16 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí, hermano, explicaba el miércoles pasado, eh, bien es cierto que nosotros pensamos que un idólatra es todo aquel que prende una vela, pero también existen los ególatras que se aman a sí mismos y que aman un sinnúmero de cosas, aman su trabajo, aman su casa, aman su familia. No es que no se deba amar nada, todas estas cosas, hermano. Pero cuando usted coloca cualquiera de estas cosas por encima de Dios, lastimosamente usted está dejando a Dios de un lado, ya Dios no cuadra en la perspectiva de su trayectoria o de su vida. Entonces, eso trae como consecuencia, hermano, trae condenación, por así decirlo, y también trae falta de gozo en la vida de esa persona que aparentemente puede ser cristiano o que haya tenido alguna experiencia dentro de los ambientes religiosos. Pero Dios dice aquí, hermano, que Él va a habitar y que Él va a andar en medio de ellos. Y eso es lo que yo quiero hacer contar. Primero, nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, somos la morada de Dios. Y como consecuencia de todo esto, hermano, entonces los dones del Espíritu nos van a ser dados para nosotros ministrarlo dentro de la iglesia. Los que no son salvos, aunque estén en una congregación, hermano, no van. Pueden ser personas talentosas, porque yo he visto personas extremadamente talentosas dentro de la iglesia que cantan y tocan, pero su vida devocional y su vida de relación con Cristo dice y dicta todo lo contrario a lo que ellos pueden profesar. Entonces, tenemos dentro de la iglesia dentro de las congregaciones, muchas personas talentosas. Y ya hemos explicado que un talento y un don son dos cosas distintas. Entonces, los dones, hermanos, son para la iglesia y para que los santos lo puedan ministrar. El hecho de que usted esté en una congregación o pertenezca a algún movimiento no certifica que usted vaya a poseer un don o dones del Espíritu Santo. Para poseer esos dones, usted tiene que ser la habitación de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios. En otra palabra, usted tiene que ser salvo. Los que no son salvos no tienen dones del Espíritu, porque no hay ninguna concordancia, hermano, entre el templo de Dios
y los ídolos. No hay ninguna concordancia. Así que si usted no es cristiano y anhela que el Espíritu Santo le dé algún don, yo le sugiero que venga a Jesucristo, le acepte como Salvador personal, le diga, Señor, aquí yo estoy. El Espíritu Santo lo va a convencer a usted de pecado, de juicio y de justicia. Entonces usted va a poder venir a los pies de Cristo y aceptarlo a Él como Salvador personal. Y en ese mismo instante, hermano, le serán ministrado o suministrado los dones del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la gloria de Dios, como he dicho, hermano, la gloria de Dios mora en cada creyente, en la persona del Espíritu Santo. Dios mora en cada creyente, en la persona del Espíritu Santo. Vaya conmigo por un momento a Juan capítulo 14, versos 16 y versos 17. Jesús, hablándole a sus discípulos, le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiere decir que Jesús está anticipando su partida. Jesús le está diciendo a sus discípulos que va a venir otro en su nombre, con su autoridad, con su poder, y que estará en ello, y que a la palabra que aparece ahí es consolador, aquel que te va a dar consuelo, que te va a dar guianza, que va a morar contigo, que te va a dar la respuesta en momentos de angustia, para que esté con vosotros para siempre. Dios no deja a sus hijos huérfanos. El cristiano no es huérfano. El cristiano tiene un Dios eterno y un Padre eterno que siempre estará velando por él. Dios no tiene hijo huérfano. La iglesia de Jesucristo y cada creyente tiene un Dios eterno que vela, guarda y asegura la entrada y la salida de cada creyente. En el verso 17 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice Jesús, el Espíritu de verdad. Y yo quiero que presten atención aquí, hermano, porque ese Espíritu de verdad no lo va a poner a usted en una contradicción con la palabra de Dios. Ese Espíritu de verdad lo va a guiar a usted a toda verdad y a toda justicia. Y esa verdad y esa justicia está contenida en esos 66 libros. Todo lo que se salga fuera de esos 66 libros, hermano, por más inspirado que pueda estar, no excede de ser una simple literatura escrita por un hombre. No fue que la Biblia no fue escrita por un hombre. Sí, hermano, fue escrita no por uno, por 40 autores con una sola mentalidad y un solo propósito. El único libro, hermano, en el mundo entero que guarda una hegemonía, a pesar de haber sido escrito en un periodo de 1500 años por 40 autores de diferentes índole social, estatus social, hermano, y en diferentes épocas guarda una hegemonía tan afinada que el escéptico o los escépticos más aférrimos que tiene el evangelio no han podido, hermano, encontrar error en las Sagradas Escrituras. Ahora, este espíritu de verdad o el espíritu de verdad nos va a guiar a todos nosotros a la verdad escritural. Cuando te guíe a otra verdad, cuestiona el espíritu que tú tienes. Cuando te guíe a algo que no es escritural, cuestiona el espíritu que tiene. Porque el espíritu del que Jesús está hablando aquí, que está hablando de sí mismo, te va a guiar a la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios está contenida en la Sagrada Escritura. Pedro lo dice de otra forma. En el capítulo 1 de 2 de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y está refiriéndose a la palabra de Dios. No se está refiriendo a una parte de las Escrituras. Se está refiriendo a todo ese compendio de la palabra de Dios. Ahora bien, hermano, ese espíritu de verdad
el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice Jesús, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora aquí, hermano, en estos dos versos, estos dos versos contienen tres proposiciones diferentes. Y quiero hacer un hincapié aquí, hermano, porque estas tres proposiciones que aparecen en el griego son sumamente significativas para nosotros. Porque usted puede decir, el Espíritu Santo está en mí, sí. Usted como iglesia puede certificarlo, como hijo de Dios usted puede certificar que el Espíritu Santo está en usted. Ha sido sellado. Dios le ha dado el Espíritu Santo como las arras, la garantía. Pedro dice que tenemos la unción del Santo. Y ahora aquí en estos versos hay tres proposiciones que el Señor le está diciendo, hermano, a los discípulos y de forma extensiva a la iglesia. En estas tres proposiciones diferentes se describe la relación del Espíritu Santo con el creyente. Se dice que está con, y la palabra que aparece en griego es meta, y eso significa que hay un compañerismo entre el Espíritu Santo y la iglesia, entre el Espíritu Santo y cada creyente. Ese con, en griego meta, dice que hay un compañerismo entre el Espíritu Santo y la iglesia. Eso está en el verso 16. Ahora, también en ese mismo verso 16 aparece la palabra a su lado, que en griego es para. El Espíritu Santo está con nosotros como un compañero, pero también está a nuestro lado para defendernos. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a guiar en nuestra vida cotidiana, hermano, a inclinarnos constantemente a buscar la presencia de Dios, pero también a protegernos de un sinnúmero de cosas que pueden ser conocidas o desconocidas por nosotros, y cosas que pueden pasarnos, pero que el Espíritu Santo evita de una forma o de otra que no nos dañen. O es como muchas veces alguien puede decir, si yo hubiese acelerado mi carro un poco más, me hubiese topado de frente con este accidente. Y el Espíritu Santo en un momento determinado pudo obrar en la vida de esa persona que está frente al volante para que esa persona o bien redujera la velocidad o bien se tuviera que detener, y el Espíritu Santo está como tu compañero y está a tu lado para defenderte. Y esto es sumamente importante, que yo quiero que usted lo entienda. Hay multitud de creyentes, hermano, que glorifican constantemente a Satanás, y que inclusive en las iglesias, en muchas iglesias, desde que abren el culto es reprendiendo a Satanás, y ven a Satanás en los bancos, lo ven en la pared, lo ven en el ventilador, lo ven cuando se va la luz, lo ven cuando la luz llega. Ven a Satanás en todos los lados. Yo no quiero que usted vea a Satanás en todos los lados, porque está maximizando el poder de Satanás, cuando la Biblia nos enseña, hermano, que debemos glorificar a Dios en todo nuestro sentido de vivir, y que debemos ver a Dios en todo lo que nosotros hacemos y donde nosotros estamos. Entonces el Espíritu Santo, según estos textos, está con nosotros como compañero, está al lado de nuestro para defendernos. Y en el verso 17 aparece otra cláusula, hermano. Dice que está en ello. Y la palabra que aparece ahí en griego es en, como fuente de poder. Yo le decía en esta semana pasada, o en esta semana a la congregación, hermano, que la iglesia ha dejado de lado la fuente más grande de poder.
que el Señor nos ha dejado. Nos ha dejado, hermano, dos fuentes que, movido por el poder del Espíritu Santo, la iglesia tiene que escalar, que es la vida de oración y la vida devocional en su palabra. En ese ambiente se movió la iglesia primitiva, y la iglesia que se mueve en ese ambiente es una iglesia victoriosa para con Dios, hermano. Pero la iglesia actualmente se ha envuelto en un sinnúmero de actividades que la han sofocado de una forma tal que no hay tiempo para orar. No hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay mucho tiempo para otras cantidades de actividades. Hay iglesias, hermanos, que han incorporado a su servicio shows, espectáculos. Y pare usted de pensar cantidad de cosas que han introducido dentro de las congregaciones como forma de mantener o entretener al hombre. Pueden estar las congregaciones llenas. Aquí el punto es si esas congregaciones que están llenas, la gran cantidad de gente que hay ahí puede ser salvo. Un salvo, hermano, va a desear tener una vida de oración. Un salvo va a desear amar la palabra de Dios, ama la palabra de Dios y va a desear que se le hable constantemente de la palabra de Dios. Entonces aquí, hermano, el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y para nosotros. Quiere decir que ese cuerpo que usted tiene va a tener adentro a Dios, al lado suyo a Dios como compañero, en usted como una fuente inagotable de poder. Pero el texto dice también, hermano, que el mundo no le recibe porque no le ve. Si bien es cierto, no van a ver al Espíritu de Dios, ni van a ver a ningún espíritu. Pero aquí hay algo más en este texto, hermano. Es que el Espíritu Santo, hermano, está obrando, o Dios a través de su Espíritu Santo está activo en el mundo, pero sus obras pasan desapercibidas. ¿Usted sabe por qué la obra de Dios pasa desapercibida en el mundo? Por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Y qué dice Pablo a la iglesia de los Corintios que tiene relación con este texto que nosotros acabamos de ver, donde dice que el mundo no le ve, ni le percibe, ni le recibe? El Espíritu Santo, hermano, Dios en su espíritu está obrando en este mundo, pero ellos no pueden percibirlo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 2, verso 14? Dice el apóstol Pablo, hermano, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo aquí a la iglesia de los Corintios? Que el hombre impío, el hombre inconverso, el hombre que está en su estado natural, en su estado pecaminoso, no puede percibir a Dios. Y algo más, Pablo agrega, dice, para él son locura. Entonces el mundo no recibe el Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo no esté obrando en el mundo, no es porque Dios no esté obrando en el mundo, hermano. Es porque en su estado natural tiene que venir la revelación de Dios a ese hombre para que pueda discernir las cosas de Dios que son espirituales. Así termina el texto. Han de discernirse espiritualmente. Y mientras el hombre esté en un estado natural, en un estado carnal,
no va a poder discernir a Dios. Usted tiene al hombre espiritual, tiene al hombre carnal y tiene al hombre natural. O tiene al hombre natural, tiene al hombre carnal y tiene al hombre espiritual. Tenemos un mismo hombre en tres posiciones distintas. Pasamos de ser naturales cuando la revelación de Dios viene o el llamado de Dios viene a ese hombre natural que le convence el Espíritu Santo, según Juan, le convence de juicio, de justicia y de pecado. Ese hombre se convierte y viene a estar en un estado carnal. Luego pasa de un estado carnal siendo un niño, que tanto Pedro como Pablo nos exhorta. Pedro nos dice que deseemos como niño la leche no adulterada, y esa leche no adulterada es la palabra de Dios. Pero da la casualidad, hermano, de que estamos viviendo en un tiempo donde las personas, hay un sinnúmero de personas que, aunque tengan el llamado del Señor, no tienen la preparación, ni tampoco tienen el ser enviado, porque ese es el proceso que la Biblia enseña, hermano. Dios llama, Dios prepara y Dios envía. Pero ¿en qué te va a preparar Dios para enviarte? Dios te va a preparar en el conocimiento de su palabra para poderte enviar. Mientras tú no estés preparado en el conocimiento de la palabra de Dios, te va a enviar tú mismo, pero Dios no te va a enviar porque vas a hacer más daño que el bien que Dios quiere que tú hagas. Entonces estamos recibiendo un alimento, hermano, sumamente adulterado, donde la Sagrada Escritura está siendo constantemente distorsionada por un grupo de personas que, aunque bien intencionada y podríamos decir con mucho amor por la obra del Señor, le están haciendo daño a la misma obra del Señor. Usted puede estar sinceramente equivocado y no saber que está equivocado. Por lo general, hermano, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad escritural. Pero nos están conduciendo, hermano, a un movimiento y nos están dirigiendo a donde nuestras emociones son las que están involucradas. Y es todo lo contrario. No es que yo quiero decir, hermano, que Dios lo va a matar a usted emocionalmente, porque eso es una característica que Dios ha puesto en usted. Lo que le estoy diciendo es que el evangelio ni es de vista ni es de sentir. Porque hoy soy, mañana dejo de ser. Hoy estoy, mañana dejo de estar. Hoy me siento feliz y gozoso, pero mañana me siento amargado y me siento triste. El evangelio no es esto, hermano. El evangelio no son emociones. El evangelio es convicción. Y cuando esa convicción de Dios está, nadie lo puede mover. Pero esa convicción va a estar sujeta a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios no le va a dar a usted un espíritu que contradiga lo que ya hace 1500 años Él viene afirmando. ¿Usted no cree que es una contradicción de término? Yo pienso que es una contradicción de término, que Dios, que se ha tomado la molestia de escribir sus santas escrituras en 1500 años, le pueda dar a usted un espíritu que pueda contradecir lo que Él ha venido detallando a través del tiempo o de las edades para que hoy llegue hasta nosotros. Entonces, hermanos, intentemos recibir el alimento sin adulterar. Hermano, usted no tiene compromiso con hombre, usted tiene compromiso con Dios. Y si usted está escuchando a un hombre predicar la palabra de, no voy a decir la palabra de Dios, porque puede tomar como referencia la palabra de Dios, porque eso es lo que se van a hablar en los círculos religiosos.
puede tomar una Biblia y leer una Biblia, pero si va a descontextualizar todo lo que la Biblia dice, no pierda su tiempo escuchándolo, porque le va a hacer más daño que el bien que usted anda buscando. Usted debe velar por su propia alma o por su propio espíritu, y que su espíritu o su alma reciban el alimento necesario para usted poder crecer en un estado de salud. Ahora bien, hermano, en Gálatas capítulo 4, verso 6, siguiendo ese mismo orden, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, dice: y por cuanto sois hijos, ¿ve lo que le estoy diciendo? El Espíritu Santo no le va a dar un don al que no es hijo. El Espíritu Santo le va a dar el don a los que son hijos, a los que son iglesia de Cristo, a los que son trigo, no a los que se parecen al trigo, a los que son trigo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O es como si tú dijera: papacito lindo. Eso es lo que dice Pablo. Mi papi bello, mi papito. Y de este modo habita en la iglesia entera. A través, como somos hijos, nos ha dado el espíritu de su Hijo, y de este modo Él habita en todo lo que tiene que ver la iglesia. Así que cada cristiano debiera cuidar con diligencia su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, para honrar a Dios y honrar a la iglesia. Usted como cristiano, hermano, tanto en aspecto alimenticio como en aspecto de pecado, debe cuidarse. Debe cuidarse de no fornicar, ni mentar, ni físicamente, ni de adulterar. Debe cuidarse de no hablar mentira, de no engañar. Parece mentira, hermano. Pero hay cantidades de cristianos que viven engañando a las demás personas, trayendo deshonra a Dios y trayendo deshonra a la congregación y al evangelio. Y luego queremos que nuestros hijos se conviertan, y luego queremos que nuestros vecinos se conviertan, y luego queremos que inclusive aquella misma persona que hemos podido engañar también se conviertan. ¡Qué descaro! Eso es un descaro, hermano. O como decían, como pueden decir los hermanos cubanos, qué descarado es. Entonces, debemos andar como hijos de luz, como lo que nosotros somos, y debemos cuidar nuestro cuerpo, tanto el espiritual como el físico, para no traer deshonra a la iglesia ni deshonra al nombre del Señor. Porque es fácil, hermano, escandalizar a una persona. Parece mentira, hermano, que lo que debe movernos a nosotros es el amor a Dios, y estamos pensando en nosotros mismos. Si hay algo que un cristiano debe cuidar, es su testimonio. Un cristiano sin testimonio, hermano, no es que se vaya a perder, pero un cristiano sin testimonio no es nadie. Usted podrá ser salvo para con Dios, pero para con las personas que lo conocen, usted, hermano, es una forma de escándalo y de vergüenza. Un cristiano sin testimonio no representa a Dios. Podrá representar un montón de cosas, pero a Dios no lo representa. Dios, hermano, espera de nosotros que podamos representarlo con la mayor altura y dignidad posible. Porque Él nos ha dado el poder para que nosotros podamos mantenernos en pie. Hermano, ¿y por qué hay tantos cristianos que caen?
Porque hermano, el que juega con fuego termina quemándose. Si usted comienza a acariciar el pecado y el pecado, va a llegar el momento en que ese pecado lo va a tomar a usted y lo va a volver un 8. Mientras más lejos del precipicio usted esté, menos posibilidad tiene de caer. Pero si comienza a acariciar el pecado, hermano, oiga bien, el pecado es dulce, pero da una sensación de amarguez después que usted lo termina de cometer. Se siente vacío. Oye, le puedo hablar de eso, hermano. Porque no es que yo no he acariciado el pecado. Sí, hermano, el pecado me ha dado mi latigazo y por eso yo le estoy diciendo a usted que mientras más lejos esté del precipicio, más seguro usted va a estar. No fue que me lo contaron. Es que yo conozco los efectos del pecado. No porque me lo hayan contado, hermano. Por eso, hermano, donde yo puedo detectar cualquier posibilidad de pecado, como dice el dicho, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Córrale al pecado. Sea un cobarde corriéndole al pecado. Sea cobarde corriéndole al pecado. Y Dios espera que usted sea un cobarde corriéndole al pecado, hermano. Pero que sea un victorioso resistiendo a Satanás y aferrándose a la palabra de Dios. Dios espera que usted sea un victorioso. Cuando el Espíritu Santo reside en un cuerpo, este cuerpo pertenece a Dios. Ya usted no se pertenece a sí mismo, sino que todo su cuerpo, su ser, alma y cuerpo y espíritu pertenecen a Dios. Ya usted no puede depender de usted. Usted depende enteramente de Dios. Por eso Pablo dice en el texto, ustedes no son vuestros, son de Dios. El cristiano ha entrado en una transacción, ha firmado una escritura y ha entregado su posesión a Dios. Eso es como un contrato de compra y venta. Dios le compra, usted firma que ha vendido y ya usted pasa a ser propiedad de quien lo compró. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Ya usted no es del Señor, ya usted no es suyo, usted es del Señor. El Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí es el don del Dios Santo y no puede habitar en un santuario contaminado. ¿Puede contaminarse un cristiano? Sí, hermano, puede contaminarse un cristiano. Y cuando el cristiano se contamina, lo que hace es que entristece. Por eso Pablo dice, no contristéis el espíritu. Lo que hace es que contrista el corazón de Dios. Le añade tristeza a Dios. Y como consecuencia, hermano, usted no perderá la salvación, pero el gozo sí empieza a disminuir en usted por causa del pecado. Y ya usted se siente como perdido, como en un mundo de tiniebla, como en una habitación oscura sin luz, porque el pecado va corroyendo cada parte de su ser espiritual y va encalleciendo su conciencia de tal forma que usted no escucha la voz del Espíritu Santo, y cuando viene a darse cuenta ya usted está afuera, aunque esté sentado en una congregación. Y así hay cantidad de creyentes, hermano, que no importa que usted le meta un hacho al diente, no importa lo poderoso que sea el mensaje, no sienten nada. Están como los muertos cuando están ahí en las bóvedas. ¿Pero todo por qué? Empezó jugando lentamente con el pecado y el pecado terminó enseñoreándose de usted.
literalmente el texto dice, hermano, ese texto literalmente dice, vuestro cuerpo es templo del que está dentro de vosotros. Esto es el Espíritu Santo. Así dice literalmente el texto. Vosotros sois templo de Dios. Aquí el texto dice literalmente, vuestro cuerpo es templo del que está dentro de vosotros. Esto es el Espíritu Santo. En otras palabras, el cuerpo del creyente pertenece al Señor y es la residencia del Espíritu Santo. Así que, hermano, cuide su cuerpo, cuídelo, porque usted es el contenedor, usted es la vasija, usted es la habitación, usted es el templo, usted es la morada del Dios eterno. Gloria sea al nombre del Señor. Cuide su cuerpo. El texto, el cual tenéis de Dios, Pablo enseña que cada creyente tiene y continúa poseyendo el don del Espíritu Santo. Vosotros no os pertenecéis a vosotros mismos. No somos dueños de nuestro cuerpo, porque Dios nos creó. Lo primero es que Dios nos ha creado. Dios en Jesús nos redimió y Dios en su espíritu habita dentro de nosotros. Aquí hay dos cosas. Dios crea al ser humano, pero Dios no habita en todo ser humano. Dios habita en lo que son redimidos, en lo que son iglesia, en lo que son salvos, en lo que son trigo, en lo que el Señor en su momento determinado mandará a sus ángeles a que recojan y lo depositen en el granero, y luego la paja que está entre nosotros, que es bastante, la echarán en el fuego eterno, y allí será el lloro y el crujir de dientes por las edades. El verso 20 dice, fuisteis, acuérdense que estamos analizando el capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 19 y verso 20. Fuisteis comprado por precio, así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fíjese, hermano, la enseñanza de lo que usted es, por lo que habita dentro de usted, es bastante extensa en las Escrituras. Y Dios no le resta importancia a su habitación. Dios le da toda la atención posible para que usted se dé por enterado de que usted es la habitación, la casa de Dios. Usted es el contenedor del Dios eterno. Y Dios quiere, hermano, que usted le preste la atención correcta, tanto en los aspectos alimenticios, tanto en los aspectos físicos, en los aspectos mentales, en los aspectos espirituales. Como rezaba el credo deportivo: espíritu, cuerpo y alma sano. Una mente sana, un cuerpo sano. Y Dios quiere que usted tenga todo esto en cuenta. La palabra significa un pago que resulta en un cambio de propietario. Ese verso 20, hermano, le está diciendo, fuisteis comprado por precio. Fuisteis comprado. Hemos sido comprados. Y esa palabra significa un pago que resulta en un cambio de propietario. Y el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo. Antes pertenecíamos al pecado, hermano. Satanás nos podía hacer añicos, pero ahora pertenecemos al reino del Señor porque Él nos ha comprado, y eso indica un cambio de propietario. Nos ha comprado con un precio alto. Estas palabras apuntan a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y fue el pago que el Señor pagó por usted y por mí, donde pagó el precio de nuestra redención.
Si Cristo pagó el precio por nuestra redención, hermano, para salvarnos, no dejará que nosotros perezcamos. Y sáquese la idea de la cabeza de que usted puede salirse del redil. Pero si se sale del redil, aunque tenga la pierna o la pata quebrada, el pastor irá detrás de usted y lo rescatará y lo traerá al redil y luego hará fiesta. Ya él pagó por su redención. Ya usted es parte de los elegidos por el Señor. Cristo pagó por nuestra libertad del pecado, para que como hijos redimidos de nuestro Padre Celestial participemos en sus bendiciones. Ahora, ¿cuáles son sus bendiciones? Las bendiciones no empiezan en el cielo, hermano. Las bendiciones empiezan aquí en la tierra. Primero, como había dicho al principio, Dios nos da la salvación, nos da el don de su Espíritu Santo, nos da los dones espirituales para que operemos en un nivel de servicio, hermano. Y eso es lo que está diciendo aquí. Para que participemos de sus bendiciones. Hermano, para mí es una enorme bendición el yo poder contactarme con ustedes por este medio. Yo me siento honrado de parte de mi Dios. Me siento, hermano, no sé ni cómo explicar de que el Señor me esté honrando para que yo pueda hablarle su palabra a ustedes. Para mí eso es un enorme privilegio, hermano, el yo poderle hablar a ustedes la palabra del Señor. Y eso es parte de su bendición. Me siento seguro, me siento tranquilo, me siento protegido. Sé que tengo a Dios dentro, sé que Dios está a mi lado y sé que Dios, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versos 16 y 17 que hemos venido explicando, está conmigo, está en mí, está fuera de mí para protegerme, para darme de su poder, para hacer de mí una habitación. Cuando mi destino era condenación eterna. Pero Dios le ha placido salvarme. El término comprado nos recuerda el mercado donde se vendían y se compraban los esclavos. Por eso Pablo utiliza ese término comprado, porque Pablo tenía en la mente el mercado de los esclavos donde se vendían y se compraban esclavos, hermano. Cuando Pablo alude a esto, está diciendo que Cristo compró a los cristianos como esclavos para servir a Cristo. Ahora es nuestro dueño y nuestro Señor. ¿Se pertenece usted a usted mismo? ¿Quiere usted hacer lo que usted quiera? ¿O se va a cumplir en usted lo que dice el Señor? Me llama Señor y no me obedeces. Entonces, ¿qué Señor es ese? Dios está esperando, hermano, que nosotros nos rindamos totalmente a Él. No guarde cosas en pequeñas cajitas donde usted piensa que Dios no sabe que usted tiene cositas guardadas ahí. Destape todos los cajones y le diga, Señor, aquí estoy tal como soy. Soy débil. Y el Señor entonces le va a decir, diga el débil, fuerte soy, pero en mí. El Señor le va a dar su fuerza para que usted pueda decir y cantar victoria en su nombre. Créame, hermano, Dios está interesado en que nosotros proclamemos su victoria y que cantemos victoria constantemente sobre las adversidades y que las adversidades externas no nos puedan condicionar interiormente a nosotros. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. O es como decía aquel célebre pensador. No me hables de tu problema, háblale a Dios de tu problema. No ponga el problema más grande que Dios cuando Dios es más grande que tu problema.
Entonces, mis hermanos, lo voy a dejar con estos pasajes de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 22 y verso 23, y continuaremos el miércoles tratando de terminar lo que tiene que ver con el cuerpo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde rica y abundantemente. Los textos dicen así. En los pasajes paralelos dicen lo mismo. Primera de Corintios capítulo 7, verso 22 y verso 23. Libertos porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto en el Señor, libre en el Señor. Asimismo, los que fueron llamados siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. En otra palabra, no te haga esclavo del sistema. En otra palabra, no te haga esclavo del pecado. En otra palabra, ten a tu Señor siempre en las alturas donde Él está. Y mira constantemente arriba de donde viene tu socorro. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Te pido por cada uno de los oyentes, Señor, para que tú le ministres sanidad, tanto física como espiritual. A los que están esclavos por el pecado, Señor, tú le libertes en el nombre poderoso de Jesús. A los que están fríos, le calientes con el poder de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.